Hello, hello, and good morning. Hola, hola y buenos días. Now, the Passion puts a title over the next two verses, and the title is called Remarriage. Ahora La Pasión pone un título sobre los próximos dos versículos y el título se llama Volver a casarse. Now, Ahora, I have already told you that I don't agree with a lot of teaching that's going on out there about remarriage. ya les he dicho que no estoy de acuerdo con muchas de las enseñanzas que hay por ahí acerca de volver a casarse, Because I believe a lot of things have been misunderstood from the original language of the Bible. porque creo que hay muchas cosas que han sido mal entendidas del lenguaje original de la Biblia. I believe a lot of law and pressure has been put on people that God never meant. Creo que se han impuesto muchas leyes y presiones a la gente que Dios nunca impuso. And I believe that a lot of things have been out of context. Y creo que hay muchas cosas que han sido sacadas de contexto. So let's see what the Passion tells us about remarriage. Así que veamos lo que la Pasión nos dice sobre volver a casarse. A wife is bound by the marriage covenant as long as her husband is living. Versículo 39. La mujer está obligada por el pacto matrimonial mientras viva su marido. Is that true? ¿Es eso cierto? No, No, it's not true. no es verdad. But it is true. Pero es verdad. So it's true, but it's not true. Así que es verdad, pero no es verdad. What's not true is how people have understood and applied this. I believe that's not true. Lo que no es cierto es cómo la gente ha entendido y aplicado esto. Yo creo que eso no es cierto. I believe people said the Bible says as long as the husband is married, you are in a covenant. So let him beat you, let him rape you, let him live in adultery, you are bound to the covenant. Creo que la gente ha dicho, la Biblia dice que mientras tú y tu esposo estén unidos en matrimonio, estás en un pacto. Así que deja que te pegue, deja que te viole, deja que viva en adulterio porque estás ligada al pacto. Now, does God hate divorce? Of course he does it. Ahora, ¿Dios odia el divorcio? Por supuesto que sí. Sure. Claro que sí. But first of all, you have to understand that this entire passage is a complicated cultural situation where Paul is trying to help these people figure out things. Pero en primer lugar, tienes que entender que todo este pasaje es una situación cultural complicada en la que Pablo está tratando de ayudar a esta gente a entender todas las cosas. Second, you have to understand there is no doctrine, no biblical teaching established properly about remarriage. Segundo, tienes que entender que no hay ninguna doctrina, ninguna enseñanza bíblica establecida apropiadamente acerca de volver a casarse. That's the second thing. The third thing, Eso es lo segundo. La tercera cosa, you have to understand marriage is covenant. That's why I really like it that the Passion puts in here covenant. tienes que entender que el matrimonio es un pacto. Por eso me gusta mucho que la Pasión use aquí la palabra pacto. Because Paul doesn't say a wife has to remain married as long as her husband lives. Look what he says. Porque Pablo no dice, una esposa tiene que permanecer casada mientras viva su marido. Mira lo que dice. He said a wife is bound by the marriage covenant. Dice, una esposa está obligada por el pacto matrimonial. So once you see marriage as a covenant and not just as two people living together, the game changes. Así que una vez que ves el matrimonio como un pacto y no solo como dos personas viviendo juntas, el juego cambia. Everything changes. Todo cambia. Because a covenant is a covenant that can't just be walked away from. Porque un pacto es un pacto que no se puede simplemente abandonar. Pero, What happens if one of the two people are in a human marriage covenant? We're not talking about a divine covenant. ¿qué pasa si una de las dos personas están en un pacto matrimonial humano? No estamos hablando de un pacto divino. And if one of those two partners breaks that covenant and enters a covenant with another person. Y si uno de esos dos compañeros rompe ese pacto y entra en un pacto con otra persona. So that I cheat on Debbie. Entonces, ¿qué pasaría si yo engaño a Debbie? Now I have a girlfriend next to her. Ahora tengo una novia aparte de ella. Have a sexual relationship. Tengo una relación sexual. Now I am the one who has broken the covenant with Debbie and now entered the covenant with another woman. Ahora yo soy el que ha roto el pacto con Debbie y ahora he entrado en un pacto con otra mujer. So is Debbie still in that covenant? Entonces, ¿todavía sigue Debbie en ese pacto? No, because the covenant is already broken. No, porque el pacto ya está roto. See, if the husband dies, the covenant has been broken. Mira, si el marido muere, el pacto se ha roto. But if the husband lives with another covenant, the covenant is also broken. Pero si el esposo vive con otra mujer, el pacto también se rompe. So I cannot understand how we use this isolated Bible verse to say that you can never remarry.
Así que no puedo entender cómo usamos este versículo aislado de la Biblia para decir que nunca te puedes volver a casar. Of course, you cannot marry if you are living in a marriage covenant because you're bound to your spouse by covenant. Por supuesto que no puedes casarte si estás viviendo en un pacto matrimonial porque estás ligado a tu cónyuge por pacto. Do you know what they did in their context? ¿Sabes lo que hacían los corintios en este contexto? The moment they didn't like the wife anymore, they just left. En el momento en que ya no les gustaba su mujer, simplemente la dejaban. There, broken marriages and divorce was much more frequent as is even today in our messed up world. Allí, los matrimonios rotos y el divorcio eran mucho más frecuentes que incluso en nuestro mundo desordenado de hoy. So Paul is trying to make them understand Así que Pablo está tratando de hacerles entender that, guys, you are in a covenant. You can't just walk out as you please. que si están en un pacto no pueden simplemente irse como les da la gana. But then also there are people who have said that the marriage covenant is eternal. So once you've been married and your husband dies, you can never marry again. Pero entonces también hay personas que han dicho que el pacto matrimonial es eterno, así que una vez que has estado casada y tu esposo muere, no puedes volver a casarte de nuevo. But neither can I find that in the Bible. Pero tampoco puedo encontrar eso en la Biblia. Look, but if the husband dies, she's free to marry again as she desires, not as God gives her another husband. Mira, pero si el marido muere, ella es libre de casarse de nuevo si así lo desea, no si Dios le da otro marido. If we would stop blaming God for the spouses that we married. Si dejáramos de culpar a Dios por los cónyuges con los que nos casamos. You know, Paul says if the covenant is over, if it's broken, or if husband died, you choose. Ya sabes, Pablo dice, si el pacto ha terminado, si se ha roto o si el esposo ha muerto, tú eliges. If you decide to marry, well, do it. Just find a Christian. Si decides casarte, hazlo, búscate a un cristiano. If you don't, then don't. Be at peace, people. Si no, entonces no lo hagas. Estén en paz, gente. You know, Debbie had a friend. Sabes, Debbie tenía una amiga. She was a really, really close friend of both of her and me. Era muy amiga de ella y mía. And she was about my age, but she was never married. Tenía más o menos mi edad, pero nunca se casó. And I remember Debbie said, "Sweetie, if I die before you, promise me to marry her." Y recuerdo que Debbie me dijo, cariño, si muero antes que tú, prométeme que te casarás con ella. I mean, she's tall also, she's so beautiful, and a lot of my clothes will already fit her. Mira, ella es también alta y además muy guapa y mucha de mi ropa le quedaría bien. I said, "Sweetie, I don't want to make that promise to you. Y le dije, cariño, no quiero hacerte esa promesa. I don't think so. I don't want to make this choice." Creo que no quiero tomar esta decisión. But look, isn't it strange that a husband and wife talk like this? Pero mira, ¿no es extraño que un esposo y una esposa hablen así? But look, the Bible says we have that choice to choose who we're going to marry. Just make sure it's a Christian. La Biblia dice, tenemos esa opción de elegir con quién nos vamos a casar. Solo asegúrate de que sea un cristiano. I mean, we're talking about 15 years ago that Debbie said that to me. Estamos hablando de hace 15 años que Debbie me dijo eso. And I said, "Sweetie, no, I think I will choose never to get married again. Y yo le dije, cariño, creo que elegiré no casarme nunca más. That's my choice." Esa es mi elección. So look, Paul is saying, look what he says. Así que Pablo está diciendo, mira lo que dice. Verse 40. Versículo 40. "However, in my opinion, I think that I too have the Spirit of God. She would be happier if she remained single." Sin embargo, en mi opinión, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, ella sería más feliz si permaneciera soltera. So isn't that interesting? ¿No es interesante? Paul has not established doctrine here yet, and pastors have taken and established a doctrine on something that Paul didn't say it's doctrine. Pablo no está estableciendo una doctrina aquí, pero los pastores han tomado y han hecho de ello una doctrina en algo que Pablo nunca dijo que fuera una doctrina. So Paul gives his opinion and leaves people freedom, and yet all over the world pastors take that same passage and make it a law. Así que Pablo simplemente da su opinión y da libertad a la gente. Sin embargo, por todo el mundo los pastores toman ese mismo pasaje y lo hacen una ley. I never liked it. Nunca me ha gustado. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.